Después de arrebatarle el poder a los monarcas, poco a poco, la burguesía fue haciéndose con el aparato del Estado y convirtiéndolo en una máquina eficaz para sus fines. Basándose en las teorías de Adam Smith, los ideólogos del capitalismo defendían un Estado mínimo encargado de garantizar la propiedad privada, de ejecutar las grandes obras que servían a los grandes negocios, como puentes y carreteras, y la defensa de las fronteras y las rutas marítimas. Pero en ese primer momento, en los orígenes del capitalismo, todavía el peso de la Iglesia y la defensa de la propia sociedad servían para que el capitalismo no desarrollara todas sus potencialidades hasta hacerse salvaje como ha ocurrido últimamente. En otras palabras, la sociedad civil, los trabajadores y la Iglesia impedían que el capitalismo se tornara salvaje y extremo, por eso el Estado aún mantenía alguna regulación sobre los capitalistas. Analicemos cómo fue esta evolución desde el capitalismo primitivo con las ideas de Adam Smith, las ideas de John Maynard Keynes, con la intervención moderada del Estado en la economía, hasta la época actual con los teóricos del neoliberalismo o capitalismo salvaje sin ninguna regulación, como Milton Friedman y Friedrich Hayek. Adam Smith, el padre de la economía política. Adam Smith nació en 1723 en Escocia. Economista y filósofo. Es el fundador de la economía política. Analiza la ley del valor y enuncia la problemática de la división de clases. Adam Smith considera el capitalismo como el estado natural de las relaciones sociales. De hecho, fundó el liberalismo económico. En su obra principal, Investigaciones sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, la libertad total de los capitalistas sin intervención estatal aparece como el motor del progreso económico. La mano invisible. ¿Cómo es posible que una sociedad donde cada uno vela por su interés económico funcione perfectamente? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una persona pueda encontrar de todo para comprar sin habérselo dicho previamente a nadie? La respuesta que da Adam Smith es que se logra gracias a una mano invisible que coordina los mercados y los distintos intereses propios, los que, gracias a ella, se armonizan espontáneamente. O sea, según Smith, la mano invisible del mercado lo arregla todo en economía. La existencia de este orden natural hace que la interferencia gubernamental sea indeseable en la mayoría de las materias, y es precisamente por esto que Adam Smith se identifica con la idea que los gobiernos se limiten a mantener la paz y a proteger la propiedad. Todo lo demás es derecho y responsabilidad del individuo. La tolerancia, característica de su personalidad, explica por qué, a pesar de ser un liberal, no solo aceptó, sino que también propuso algunas intervenciones de la autoridad en temas como la educación e, incluso, la beneficencia pública. La división del trabajo en el pensamiento de Adam Smith. Para Adam Smith la división del trabajo es la principal fuente de crecimiento y desarrollo de un país. Esto es posible debido a que aumenta la habilidad del trabajador al dedicarse a un número pequeño de operaciones. Es decir, si 10 personas realizan aisladamente alfileres, podrían hacer solo unos cuantos por persona. En cambio, si trabajando juntos cada trabajador se especializa en una parte del proceso, solo uno corta, el otro estira el alambre, el otro pega a la cabeza, etc., al final del día se tendría una producción muchísimo mayor. Según Smith, esta es la clave del crecimiento económico. No obstante, a pesar de los grandes beneficios que le genera a un país la división del trabajo, Adam Smith considera que esta división es la causa principal de que un grupo importante de la población se idiotice, al tener que realizar labores muy mecánicas. Aquí radica la importancia que le da este autor a que el Estado incentive la educación y la religión como una forma de mitigar este mal causado. Este último punto refleja bien la personalidad de Adam Smith como un liberal moderado. Si bien a priori era contrario a la intervención de la autoridad en materia económica, siempre estuvo dispuesto a incluir excepciones a sus reglas generales. Observamos, que a diferencia de los neoliberales de hoy que promueven el capitalismo salvaje, el padre del liberalismo promovía que el Estado se encargara de la educación de los trabajadores. Estado social keynesiano. John Maynard Keynes, primer barón Keynes, nació el 5 de junio de 1883, y murió el 21 de abril de 1946, fue un economista británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX, cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. Las teorías de Keynes rompieron con la abstención del gobierno en la marcha de la economía, demostrando que la intervención del Estado en la economía era capaz de cambiar el ciclo económico. En momentos de ciclo bajo, el Estado animaba la economía estimulando la capacidad de compra, logrando crecimiento económico y, por tanto, creación de empleo, aunque también inflación.
Cuando el ciclo era alto, reducía la inflación enfriando la economía, reduciendo el crecimiento, retirando dinero de la circulación y aumentando el desempleo. Eso significaba que era posible influir en la economía a través de los impuestos, el gasto público y la política monetaria. Ese estado keynesiano, llamado en Europa Estado social y en América Latina Estado desarrollista, fue hegemónico en el ámbito occidental hasta 1973, donde el sistema se hundió al generarse al tiempo alta inflación y recesión. El New Deal o Nuevo Trato fue un programa de reformas económicas introducido por el presidente Roosevelt en los Estados Unidos en 1933 para hacer frente a la severa depresión de la época. El New Deal o Nuevo Trato se propuso establecer un sistema de seguridad social federal para los millones de pobres y desempleados que existían en ese momento, así como revitalizar la agricultura y la industria, que se hallaban en medio de una profunda recesión. Apoyándose en las teorías de Keynes, en la práctica este cambio de rumbo significó que el Estado adquirió un papel en la economía que no había tenido jamás en los Estados Unidos y la creación de lo que luego se pasó a denominar el welfare state, o estado de bienestar. Los problemas creados por esta expansión del Estado se expresaron con claridad solo muchos años más tarde. Fue en la década de los 70 que los presupuestos fiscales deficitarios crearon una fuerte inflación y que se percibió la incapacidad de muchos programas sociales para lograr los objetivos propuestos, en especial el de la eliminación de la pobreza. De allí surgió la llamada revolución conservadora del neoliberalismo de la década de los 80, bajo la administración del presidente Ronald Reagan, que impuso un decisivo viraje hacia una economía de libre mercado. Pero veamos cómo se originó esta teoría neoliberal que promovió el archiconservador presidente Reagan. El origen del neoliberalismo. En abril de 1947 a las faldas del Monte Pelerín, en los Alpes suizos, Friedrich von Hayek y Milton Friedman reunieron a un nutrido grupo de intelectuales de derecha para expresar su repudio al New Deal y el keynesianismo que en ese momento dominaba el mundo económico. El objetivo de Hayek, Friedman y la treintena de empresarios y políticos convocados, entre los que se contaba Karl Popper, quien acababa de publicar La Sociedad Abierta y sus enemigos, era sentar las bases ideológicas para una reducción del aparato estatal que con la revolución del economista británico John Maynard Keynes había cobrado un nuevo ímpetu en el liderazgo del desempeño económico. A Hayek le molestaba la presencia del keynesianismo por su posibilidad de llegar a establecer y legitimizar al socialismo, lo que, según Hayek, constituiría un verdadero camino de servidumbre para el mundo civilizado. Su crítica a la planificación de la economía por el Estado era frontal. Hayek decía que la intervención del Estado no puede constituir una solución económica adecuada debido a la complejidad de los cálculos económicos. Para Hayek la planificación del Estado solo puede conducir al caos o al estancamiento. Esta vehemente reacción teórica y política contra el intervencionismo de Estado y contra el estado de bienestar social, se conoce como el origen del neoliberalismo, movimiento ideológico que crea y desarrolla modelos de ataque a toda limitación impuesta por el Estado a los mecanismos del mercado. El libro Camino de Servidumbre sirve de carta fundacional del neoliberalismo, que años más tarde, Margaret Thatcher, 1979, tomaría como su Biblia económica. La secta del Monte Pelerín se creó en 1941 con el objetivo de derribar los argumentos de Keynes. Es así como industriales, banqueros y la Fundación Rockefeller financiaron la operación cuyo fin era convertir a una importante generación de intelectuales al credo del neoliberalismo o capitalismo salvaje, que es el mismo liberalismo pregonado por Adam Smith, pero sin ningún control del Estado y sin ninguna política estatal en beneficio de los menos favorecidos. Este grupo de fundamentalistas ideológicos se consagró a la divulgación de las tesis neoliberales para combatir el keynesianismo y toda forma de Estado social y a preparar las bases teóricas de un capitalismo duro y un libre mercado exento de toda regla ética y social. El neoliberalismo es un capitalismo salvaje, es decir, un capitalismo sometido a sus propias reglas sin ningún tipo de freno social o político, tiene como rasgos jornadas interminables, fábricas inhumanas, desaparición de cualquier moralidad que frene las ganancias de los capitalistas, represión policial a los descontentos, etc. Al principio, durante las primeras reuniones de esta secta de economistas, banqueros y financistas no tuvieron ningún efecto. Las advertencias de los neoliberales sobre los peligros que representa cualquier control del Estado sobre los mercados se vio muy poco creíble a principios de la década de los años 50.
Sin embargo, los debates para encontrar mecanismos de regulación social sí tuvieron gran repercusión. Hayek y Friedman argumentan que este Estado igualitario es destructor de la libertad de los ciudadanos y de la vitalidad de la competencia, dos factores que, según ellos, depende la prosperidad general. Cabe destacar que Hayek y Milton Friedman ven en la desigualdad social y económica un valor positivo, del cual requiere la sociedad para avanzar y crecer. Esto no es otra cosa que la tesis del salvajismo y la selección natural de Spencer, en la cual solo las especies más idóneas logran adaptarse y sobrevivir a los cambios. Por eso, el neoliberalismo es antihumano y su ideología lleva el germen del fascismo, en cuanto es lícito que en una sociedad los privilegiados y los más capaces estén en la cúspide económica y social, mientras que los desposeídos se deben dejar a su suerte. En esto son aún más malvados que los nazis y fascistas, que al menos promovían la atención del Estado para los menos favorecidos con educación y salud gratuitas. Tenía que pasar un cuarto de siglo para que las tesis del capitalismo salvaje, sin ningún freno estatal de Hayek y Friedman, pudieran saltar a la palestra del escenario mundial en la década de los 80. La espera de casi 30 años a la sociedad de Monte Peregrino de Hayek y Friedman valió la pena, y la relación causal fue la situación de déficit financiero durante el gobierno de Nixon a consecuencia de los gastos de la guerra de Vietnam y otros factores de crisis del capitalismo de los 80. Tan grande fue el déficit fiscal del gobierno de Nixon por el costo de la guerra, y tanta la liquidez internacional de los países europeos en dólares, que cuando los banqueros centrales de Europa fueron a cambiar los billetes verdes a la Reserva Federal de los Estados Unidos por el oro correspondiente, según el acuerdo de Bretton Woods, firmado al terminar la Segunda Guerra Mundial, se encontraron con la sorpresa de que la Reserva Federal de Estados Unidos no tenía oro alguno que entregar. Richard Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar en oro el 15 de agosto de 1971, en un acto que tuvo consecuencias desastrosas para toda la humanidad. Y la crisis que devino a raíz de la decisión unilateral del gobierno estadounidense desestabilizó los mercados de todo el mundo. Esta situación generó una crisis generalizada y en 1974 provocó una recesión mundial que reventó con la crisis del petróleo. La inflación y el desempleo se dispararon, situación que permitió meter la cuña de Hayek y Friedman al sistema. Ellos dijeron: los estados están haciendo mal las cosas, hay que poner orden. Los Chicago Boys. Chicago Boys es un término aparecido en la década de 1970 para denominar a los economistas adoctrinados en la Universidad de Chicago, bajo la dirección de los estadounidenses Milton Friedman y de Arnold Harberger, ambos discípulos de Hayek, quienes que promovían el neoliberalismo a escala mundial. Muchos economistas de Chile pertenecían a esta secta de los Chicago Boys. Después del golpe militar fascista de Chile, donde derrocaron al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, se inició la dictadura de Pinochet con el apoyo de los Chicago Boys, quienes invitaron a Milton Friedman a Chile. En abril de 1975, Milton Friedman fue en persona a Chile, a iluminar el camino que debería tomar Pinochet para evitar la debacle. Y su tesis fue bien clara. Hay solo una manera de detener la inflación: reducir la oferta monetaria, reducir el gasto, hacer una política de shock. Esto significó desempleo para muchos, hambre y miseria para la mayoría y la desatención social por parte del Estado hacia los menos favorecidos. Miles de chilenos debieron emigrar de su país por la represión y en busca de medios de subsistencia. Se inicia el programa del neoliberalismo en el mundo. A partir de allí los gobiernos, que hasta entonces habían seguido la doctrina de Keynes donde el Estado intervenía en la economía, empezaron a tomar medidas neoliberales en sus respectivos países. En 1979 Margaret Thatcher, en Inglaterra, se compromete públicamente a poner en práctica el programa neoliberal. En 1980 le sigue Ronald Reagan, en Estados Unidos, y en 1982 el demócrata cristiano Helmut Kohl en Alemania Federal. Japón, Argentina, México y otros países adoptaron el modelo a mediados de los 80. ¿Cuáles fueron las realizaciones de los gobiernos neoliberales? Los diferentes modelos siguieron al pie de la letra las recetas para restringir la oferta monetaria, elevar las tasas de interés, reducir drásticamente los impuestos a los más ricos, abolir los controles a la entrada y salida de divisas, elevar fuertemente la tasa de desempleo, para así aplastar las huelgas y quitar poder a los sindicatos, imponer fuertes recortes a los gastos fiscales y, sobre todo, dieron inicio a un amplio programa de privatizaciones que se constituyó en el proyecto más sistemático y ambicioso de todos los experimentos económicos. Los resultados de la aplicación irrestricta de estas medidas de la hegemonía neoliberal como ideología están llevando al mundo a una polarización en términos de exclusión social.
La elevación de la tasa de desempleo, conocida como un mecanismo natural y necesario para el funcionamiento eficaz del modelo, constituye su victoria más contundente. La demostración empírica de la trampa que ha impuesto el neoliberalismo está en la creciente y sistemática ampliación de la brecha entre ricos y pobres. La propaganda neoliberal puso a Chile como ejemplo en América Latina como modelo de desarrollo económico a seguir, pero la realidad es otra. La última encuesta para Chile arrojó que el décil más rico se lleva el 65% del producto, mientras el décil más pobre apenas el 2%. La ideología de mercado puede arrojarse otro éxito: la globalización de la pobreza. Una quinta parte de la población mundial, 1.200 millones de personas, sobreviven con $1 diario y 2.800 millones de personas con poco más de $2 al día. Cada día mueren 30.000 niños de hambre y 800 millones de personas padecen subalimentación crónica. Durante los últimos 30 años la diferencia entre los 20 países más ricos y los 20 países más pobres se ha triplicado. Los mandamientos del egoísmo individualista pregonado por Hayek en las faldas del Monte Pelerín, han rendido sus frutos para algunos pocos multimillonarios, a costa de hambre, muerte y destrucción de millones de seres humanos. Los movimientos Occupy Wall Street, y somos el 99% de Estados Unidos, los indignados de España, las huelgas de Grecia e Italia, en fin la crisis mundial del capitalismo ha demostrado solo una gran verdad: ni el modelo keynesiano de John Maynard Keynes, acompañado del New Deal del presidente Roosevelt, o el estado de bienestar, donde el Estado capitalista se ocupa de los más débiles de la sociedad, ni el neoliberalismo con su capitalismo salvaje y la mano invisible del mercado que lo arreglaría todo han traído equilibrio económico y desarrollo a la humanidad, pues la razón es más sencilla y salta a la vista. El problema es el capitalismo en sí, que no funciona como sistema. Conociendo esto que hemos expuesto, cada uno de nosotros tiene que convertirse en un activista. Tenemos que sembrar la semilla del mundo nuevo que no esté basado en el capitalismo, y en ese mundo no cabe el actual sistema político y económico neoliberal, no cabe la desigualdad social ni económica, no caben los tiburones financieros que esquilman a los gobiernos y a los ciudadanos, ni caben políticos majunches como Enrique Capriles que no pueden, o no quieren, enfrentarse al capital, porque forman parte de los más afortunados y beneficiados del capitalismo. Nuestro objetivo es traducir la economía al lenguaje de la calle, al lenguaje sencillo. La gente está dándose cuenta de que le están robando, ve que cobra menos que sus padres, que vive peor que ellos, que se está empobreciendo. Pero no entiende cómo, ni por qué. Ni sabe qué es el mercado interbancario o la prima de riesgo. La lucha política representa la lucha de los de arriba contra los de abajo, pero esa lucha no es nueva, es la lucha de clases. Pero la gente común no la entiende, por eso hay que bajar a la calle y explicar a la gente qué está pasando. Hay que despertar a esa gente resignada, decirle que de lo que se trata esto es de un robo a gran escala. El capitalismo mundial está en crisis, cada vez más gente está desempleada y son más los que se están dando cuenta de la realidad del capitalismo. Ahora la gente en Europa y Estados Unidos ha empezado a entender y a culpar a los bancos, a los capitalistas. En toda Europa hay una batalla importante por ver quién da la mejor explicación de lo que está sucediendo con el capitalismo, pero la gente ya no cree en cuentos de camino, de promesas de progreso y de soluciones mágicas. En los países capitalistas la gente se da cuenta de que sus dirigentes no tienen respuesta a la crisis, que improvisan. Asimismo, en Venezuela Capriles Radonsky improvisa. Hay gente impaciente con el gobierno de Hugo Chávez que apoya a Capriles esperando encontrar una solución mágica a sus problemas, pero Capriles y Primero Justicia no la tienen, porque ellos son parte de la crisis, apoyan la solución más negativa que es dejar que la mano invisible del libre mercado por sí solo, sin intervención del Estado, resuelva los problemas. Sus asesores siguen las reglas de los Chicago Boys, la doctrina del Monte Pelerín, de Hayek, de Milton Friedman. La clave está en que se explique a las clases populares con un lenguaje sencillo la verdad de lo que pasa, que se ha quebrado el modelo productivo y de crecimiento capitalista, y que ya no es posible crecer económicamente bajo este sistema y mucho menos con las circunstancias mundiales de un capitalismo en crisis, pero eso Capriles no lo sabe. Por eso su discurso de progreso, de pleno empleo, es demagógico, es una falsedad, es un engaño. Quisiéramos ver a Capriles haciendo una disertación sobre todos estos temas que hemos expuesto acá, pero este candidato majunche no tiene los conocimientos, ni la personalidad para un debate de este nivel. Sus asesores, muy sabiamente le han recomendado que rehúya estas discusiones, pues quedaría en evidencia su ignorancia.
Por eso, su discurso es vacío, sin sentido, lleno de lugares comunes y cancioncitas pegajosas estilo Chelique Sarabia, al mismo estilo de los adecos en sus mejores tiempos. Su autobús del progreso no es más que una trampa cazabobos donde solo pueden montarse los que sin saberlo serán llevados a un país con economía neoliberal, un capitalismo salvaje con los más avaros capitalistas y empresarios sin ningún control del Estado, con un pueblo empobrecido esperando que la mano invisible del mercado solucione los problemas de la mayoría.